Bienvenidos, esto es Entre Sesiones. Les recuerdo que es un conversatorio donde platico con gente especializada en temas de salud y en esta ocasión tengo un verdadero gusto de contar como invitado con Óscar Benazzini. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge, muy amable, muy bien, gracias. Óscar, les voy a dar una breve introducción. Es psiquiatra egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en diferentes áreas de operación y dirección en instituciones públicas de salud. Tiene una consulta privada de ya más de 35 años. Ha sido columnista del Excelsior con unos artículos que verdaderamente les recomiendo que los busquen en los históricos porque hay cosas maravillosas que yo lo estuve leyendo con mucha frecuencia. Es autor de varios libros, entre ellos, o sea, nada más voy a mencionar algunos: Psicopatología del desarrollo infantil y de la adolescencia, Cuentos de locos para locos, que ese lo tengo yo en mi biblioteca en un lugar muy especial porque son una serie de relatos de diferentes médicos psiquiatras escribiendo cuentos. Hay otro par de ensayos, los ninfoleptos y los calcoleptos, que ojalá que nos dé tiempo de platicar sobre ellos. Trastornos de la atención, el juego patológico, que es todo un tema, la ludopatía. Capicúa, que también lo tengo, y ese también lo disfruté muchísimo. Es que hay una faceta de Óscar que es fascinante. No solamente se queda en un género, la psiquiatría, sino que además se mete a cuentos, se mete a novela, se mete a ensayo. Ha hecho cualquier cantidad, inclusive ha sido editor. De eso también, ojalá que tengamos un poco de tiempo para platicar. Tiene Por qué yo no disfruto de la vida, El tigre de Verona, Testimonios y el libro de Ruth, Mujer y Crimen, entre otras cosas. ¿Esto qué nos da? Pues nos da un recuento como de libros de autoayuda, un total de 3, si no me equivoco, 2 ensayos sobre artes y males mentales, 3 novelas, 2 volúmenes de cuentos, entre ellos está el que te dije, ¿verdad? El de Cuentos de locos para locos. Sí. Ok. Y está otro que se llama Caduceo. Perfecto. Él trabaja en el Hospital Español de México y lo encuentran en la sala 4, en el consultorio 4. Es imposible no recordarlo. Y déjenme decirles que yo lo conocí porque fue un maestro que he querido mucho en el instituto donde me formé como terapeuta, y las clases eran una verdadera delicia. Yo siempre he tenido predilección por las clases matutinas, pero despertar con este sabor de boca. Yo recuerdo donde nos enseñaste los trastornos mentales y ponías en unas presentaciones súper preparadas, súper diseñadas, súper pensadas, y nos ponías ejemplos de artistas. Entonces, desde ese momento a mí me ayudaba mucho en la mente imaginar a James Pollock con el trastorno, a diferentes artistas que ibas poniendo. Entonces, aprovecho la ocasión, Óscar, para agradecerte estas impresionantes clases. Al contrario, muchas gracias por tus palabras. Y a tus órdenes, desde luego. Óscar, me gustaría que empezáramos un poquito por los tiempos que estamos viviendo en tu práctica como psiquiatra, en tu práctica como terapeuta y en tu trabajo como maestro. ¿Qué es lo que estás encontrando ahorita como un estado mental actual que esté como flotando en el ambiente con todo lo que hemos vivido, ya más de un año de encierro? Bueno, es muy curioso, yo soy una persona, cualquier cosa menos joven, soy una persona de edad avanzada. Y extrañamente me faltaba vivir una epidemia y nunca pensé que la fuera a vivir, de manera que uno es aficionado a estas historias de las epidemias, ya sabes, la peste bubónica, la influenza, todas estas historias medievales, renacentistas, todos estos personajes que protagonizaron epidemias. Y bueno, nos quedamos en la epidemia de gripe española al principio del siglo XX, hace ya 100 años, y nunca pensamos yo pensé que se me iba a ir la vida sin una epidemia, y esto que ha pasado durante los últimos 12 meses ha sido pues una sacudida brutal para todos y en todos sentidos. Yo creo en particular que cambió el mundo y que ahora tenemos que hacernos a esos cambios y a lo que van a demandar de cada quien. Creo que es un esfuerzo adaptativo brutal. En el consultorio lo he ido viviendo día con día. Curiosamente, y a pesar de esta consigna del aislamiento, yo no cerré el consultorio
nunca. Y bueno, los meses en que hubo más confinamiento, no dejaba de ir cuando menos un par de días al consultorio, ahora voy diario, y uno va tomándole el pulso a lo que va ocurriendo de acuerdo con cómo se va sintiendo la gente. Yo diría que hay una palabra clave, esa palabra es incertidumbre, ¿no? Y tú sabes, incertidumbre y ansiedad se conectan clarísimamente y hasta cierto punto incluso son sinónimos. Creo que la gente enfrentó una incertidumbre brutal. Quizá antes de la epidemia no teníamos certeza de muchas cosas, pero ingenuamente lo creíamos y no habíamos enfrentado un reto que nos pusiera enfrente la incertidumbre de modo brutal. Primero, la incertidumbre al contagio, es decir, uno no piensa que se va a enfermar, seguramente a ti te pasa, a mí me pasa. Esto es una defensa universal y dice uno, bueno, pues no pasa de una indigestión, no pasa de una gripa, pero yo no voy a enfermarme. Y de pronto esa certeza absurda que funcionaba, pues no puedes sostenerla y todos fuimos viviendo. Hay un paciente mío del consultorio que dice, se nos fueron acercando los muertos porque de personas que sabíamos así muy, se nos fueron muriendo cada vez personas más cercanas y de pronto un primo, de pronto un amigo, de pronto alguien realmente muy cercano moría o cuando menos se enfermaba gravemente. Y entonces esta primera incertidumbre, ¿no? Enfermar o no enfermar y enfermar de algo mortal, ¿no? Para lo que además no existe tratamiento. Esto fue terrible, ¿no? Viene el confinamiento y bueno, claro, nos encerramos todos en nuestras casas y enfrentamos otro reto adaptativo del que ahora vamos a hablar. Pero fíjate cómo entonces aparece la segunda modalidad de incertidumbre, que es la incertidumbre material. Y que yo me encierro en mi casa, no hago nada, pero ¿de qué día antes voy a comer y a vivir, no? No éramos un pueblo pudiente, me refiero a que seguramente tú y yo, sin duda, muchas personas clase medieras, pues tenemos la costumbre de vivir al día. Nadie tiene un par de millones de dólares guardados por si se ofrece, uno va viviendo bien, sin quejarnos, pero al día, ¿no? Y bueno, este vivir al día exige ganar dinero y dejas de ganar dinero. Hubieron muchas personas asalariadas, afortunadamente, que pudieron trabajar desde casa y conservar sus empleos. Los menos, debo decirlo, con sueldo completo. Muchas empresas tuvieron que reducir los sueldos y esto ya de por sí traía incertidumbre económica. Y hubieron muchas personas que tuvieron que dejar de trabajar. Y en este dejar de trabajar, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Se habló de 3 meses y dijimos, bueno, dejo de trabajar 3 meses, dejo de ganar dinero 3 meses y después como sea. Y resultó que no. Y al día de hoy, más de un año y un par de meses después, pues esta incertidumbre persiste y muchas personas fueron gravemente afectadas, perdieron su trabajo y tienen estas dificultades materiales que acrecentaron la situación de incertidumbre. Esta incertidumbre se ha convertido actualmente en incertidumbre acerca del futuro. No. Seguramente te ocurrió, les ocurrió a todos los que nos están escuchando. Una tercera ola y una tercera ola y una tercera ola. Y esta tercera ola, la verdad es que no ha terminado de llegar a este país. Yo creo que no ha terminado de llegar porque nunca terminó la segunda, ¿no? Y entonces alguien tuvo la desvergüenza de decir, se acabó la segunda ola, esperemos la tercera. No, hombre, por favor, tuvieron una continuidad. Sigue contagiándose gente en cantidades alarmantes, sigue muriéndose gente en cantidades alarmantes. Y finalmente lo que tú tienes hoy es una enorme incertidumbre y por lo tanto una epidemia, así le llama la Organización Mundial de la Salud, una epidemia de ansiedad. Creo que ese es el panorama, creo que ese es el asunto con la ansiedad. Anécdotas. Yo tengo muchísimos años trabajando en esto, yo prescribo regularmente medicamentos contra la ansiedad.
Hay marcas, hay modalidades específicas de fármacos que se han agotado en las farmacias temporalmente, lo que nunca había pasado. La gente va a buscar su medicina y no hay. ¿Cómo que no hay? Bueno, no hay. ¿Por qué? Pues porque no se garantizó el abasto y porque se ha consumido en cantidades mucho mayores, ¿no? Entonces, tenemos en este momento esta condición de ansiedad de proporciones epidémicas, que creo que es un verdadero reto. Comenzaron los adultos, ahora las tasas de ansiedad infantil son verdaderamente horribles. Ahora sí es una necesidad enorme que cambie la vida, el estilo de vida de los niños que siguieron durante toda esta pandemia. Está costando mucho trabajo tratar de contener, de manejar, de orientar las emociones y la conducta de los niños. Estamos teniendo problemas de pareja como nunca, como si hubiera este deal, este arreglo, Jorge, entre dos personas que se casan y dicen, ok, podemos casarnos, queremos hacer familia, pero yo me voy a las 8 de la mañana y regreso a las 8 de la noche y bendito sea Dios. Y esto le da viabilidad a la relación, pero pasemos todo el día, todos los días de la semana juntos, esto ha traído cualquier cantidad de cosas. A esta cantidad de horas juntos que complica mucho las cosas, le agregamos la ansiedad por parte de los dos y los problemas de pareja están siendo sin duda también la regla, ¿no? Creo que ese es el panorama en general. La gente está sintiendo, está viviendo, está teniendo que enfrentar. Me escribieron gentes que nunca pensé que fueran a padecer ansiedad, ¿no? Y bueno, oye, tú, no, yo soy el que me siento mal, no te escribo por mi esposa, no te escribo por mi esposa, pero como tú, si tú eres, no, sí, yo era, ¿no? Pero quién puede con esto, ¿no? En tu práctica profesional y en tu vida misma, Oscar, si encontraras 2, 3 recomendaciones para atravesar por este tema de la ansiedad o de la depresión, ¿qué has hecho tú o qué has recomendado, más allá de los medicamentos, más allá de la prescripción psiquiátrica? ¿Qué es lo que encontraste como recursos para poder atravesar esto más o menos con cierta gracia? Porque aquí estamos, o sea, a final de cuentas sobrevivimos hasta hoy. Sí, sí. Sí, bueno, yo toda la vida he sido una persona, digamos, muy aficionada a los deportes. Me gusta mucho ver deportes, me gusta mucho hacer ejercicio. Fue un problema muy serio dejar de hacer ejercicio durante la pandemia. La primera cosa que me ha ayudado a mí enormemente fue reactivar el ejercicio cuando los establecimientos que dan servicios a quienes hacemos ejercicio se reactivaron a su vez. Creo que esto me ayudó enormemente. Tengo esta pasión por los libros que es irremediable. Tengo una costumbre media boba desde hace muchos años. Sí, según yo, estuve trabajando adecuadamente durante la semana, el viernes me compro un libro. Y entonces, para mí es todo un rito esto de ir a buscar el libro. Ya tengo mi lista en la cabeza de cuáles estoy comprando. Quería esta semana Independencia de Javier Cercas, que está brutalmente bueno. Es secuela de otra novela de Javier Cercas. Y el viernes me compré Independencia de Javier Cercas y pues el fin de semana me lo comí, me lo devoré. A mí me ha ayudado enormemente leer. Se traslapó la epidemia con el auge de las plataformas. Tú eres un experto en medios en alguna forma, Jorge. Y bueno, pues este fenómeno es también indudable, ¿no? Tú y yo veíamos la televisión a las 9 de la noche, prendías las noticias. ¿A qué hora se iba uno a dormir? Por años, a la hora que acababa Jacob. Se acabó Jacobo, es hora de dormir. Y el referente eran los noticieros. ¿Cuántos noticieros has visto en los últimos 12 meses? Uno quiere su serie y dice, soy tan chance de ver 2, de ver 3 capítulos.
Cosas importantes dentro de las casas. Te va a parecer una obviedad y sin embargo funciona. Primero, agendarse. Si tú no tienes una agenda, eso es lo más desesperante que hay. Es decir, si te levantas a papalotear, procrastinar, a jugar a no tengo nada que hacer, tu estado emocional va a empeorar, ¿no? Entonces hay que agendarse. Lo que uno tenga que hacer, hay que agendarse. Para la gente que hace home office no ha sido tan difícil, ha sido complicado, pero no tanto. Para las amas de casa quizá también ha sido posible. Hay que tener una hora para levantarte, preferentemente temprano. Las personas vamos sustituyendo absurdamente el sueño de calidad, que es el sueño de la noche, por el sueño de no calidad, que es el sueño del día. A muchas personas les pasó que la hora de dormir se fue corriendo a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. La hora de levantarse se fue corriendo de las 7 a las 10, a las 11, a las 12. Pero este sueño de 7 a 12 es sueño de día. Y hormonalmente tú estás funcionando como de día y tratando de dormir. De manera que este sueño no es un sueño eficaz, no funciona igual. Y la gente decía, duermo mis mismas 8 horas, sí, pero no te sirven igual. Te sirven las que duermes de noche. Entonces, agendarse, levantarse temprano. Ejercicio, no hace falta decirlo. Primero, pues el que puedas hacer en tu casa. Hay gente que incluso el parque le asustaba, le angustiaba, o la vuelta a la manzana, bueno, cuando menos en casa. La gente que tenía por ahí una caminadora, una bicicleta fija, pues por ahí, algo de ejercicio físico. Después el desayuno, y el desayuno es una comida importante, el desayuno no es una taza de café y un pingüino marinela, el desayuno es algo realmente importante. Y después, no más allá de las 10 de la mañana, alguna actividad que tú consideres productiva, ¿no? Las amas de casa, bueno, y esto es chistosísimo, ¿no? Dicen, tenía 10 años posponiendo el tirar cosas, el hacer escamucha de closets y todo eso, y ahora ya voy en la tercera vuelta porque no tengo otra cosa que hacer, pero me agendo porque tengo que hacerlo, ¿no? Hacer comida, esta cosa terrible, ha sido complicadísima de acompañar a los hijos en la clase virtual, en la pantalla, que ha sido muy desgastante, tremenda, pero pues tenían esa chamba. El señor que trabajaba en casa, buscarse un espacio lejos de la familia, de preferencia con la puerta cerrada, vivirlo como su oficina y tener estas horas al día dedicadas a tener una actividad productiva. Por supuesto, hay que comer en familia, pero a una hora, con un menú preparado en casa, esto de los rapis. Imagínate, tú te levantas a la 1 de la tarde, entre culpable y desconcertado y desarmado. Imagínate, tu primera comida es algo de rapi, generalmente chatarra a la 1 de la tarde, y luego 6, 7 de la noche. Es decir, no, creo que había que llevar todas estas prácticas de alimentación en la familia que manejan también las mujeres, con cierto cuidado y con agenda, ¿no? Y claro, ya por ahí de las 6, vamos a ponerle 6:30, pues tienes una serie, ver qué capítulos te tocan, tratar de dormir temprano. Estas cosas en apariencia sencillísimas creo que han ayudado mucho. No sé si tú tenías agenda todos estos meses, supongo que sí, y estabas sintiéndote mejor porque tenías esta agenda, ¿no? Yo me propuse escribí un par de libros que, pues para cuando se vuelvan a publicar libros en México, por ahí están formados. En fin, creo que agendarse ha sido muy útil, ¿no? Son de las cosas que se recomiendan, así, muy simples, muy sencillas, ¿no? Muy simples, pero de verdad que cada una que contabas era mejor para mantener un cierto estado mental. El ejercicio, leer, llevar agendas,
esta recomendación de dormir y levantarse temprano, de cuidar la alimentación, producir lo que sea, de mantener la producir productividad. lo que sea, pero producir algo. De todas estas actividades me quedo con la segunda que mencionaste, o por motivos obvios, que es la de leer, y me gustaría que abordáramos algunos de los libros que tú has creado. Y hay dos que me llaman la atención por su nombre. En clases ya nos habías advertido que venía en camino Nifoleptos, y la palabra, por más que la buscaba, como que me costaba trabajo encontrarla. Entonces, ahora que te tengo de frente, me gustaría que me dijeras de dónde viene Nifoleptos. Y entiendo que es una relación que hiciste con el trastorno bipolar, con las manías y la depresión. Sí, ¿O de qué sí, se sí, trata? sí, sí, ¿Qué sí. es esto de Ninfoleptos? Infoleptos es una palabra de este editor italiano que se llama Roberto Calasso. Calasso es un editor prodigioso, que tú me dices que leo de Calasso todo. Cómpralo todo, ponlo en un altero y léelo, porque el tipo es prodigioso. Calasso no escribe, Calasso edita, pero es, como muchos editores, mucho más artista que los autores mismos. Entonces, Calasso es este editor mágico y él tiene una descripción del acto creativo, del acto de hacer, de producir arte. Y en esta descripción de Calasso, él describe el acto creativo como un asalto de las ninfas, es decir, las ninfas te poseen, y a esta condición de poseído por las ninfas se le llama ninfolepto. ¿Quién está creando? ¿Quién es un artista? El que en ese momento es ninfolepto, el que fue asaltado por alguna o algunas de las ninfas y por lo tanto poseído por las ninfas puede crear. El ser ninfolepto no supone únicamente que haya sido asaltado por la ninfa por casualidad, Jorge, sino que algo había en ti, ¿no? Y algo puede ser algo de patológico, ¿no? Los ninfoleptos es un trabajo que describe la interfase entre ser artista, pero verdaderamente artista, y ser enfermo mental, concretamente de estos enfermos mentales que padecen lo que se conoce como trastorno bipolar, que hace muchos años se llamaba enfermedad maníaco-depresiva, ¿no? Los enfermos bipolares, afortunadamente cada vez menos estigmatizados y mejor tratados, extrañamente tienen una disposición cerebral a la creatividad artística que viene con esta disposición a padecer este descontrol emocional, ¿no? Entonces, el recurso en este caso es la viñeta, y yo trabajo en viñetas de artistas bipolares, es decir, en quienes desde el punto de vista documental en efecto pueda asegurarse con criterio estrictamente médico que eran enfermos bipolares y que podamos considerar verdaderos artistas, ¿no? Y bueno, hay muchísimos, yo elegí 12 para mi texto, y estos 12 enfermos bipolares desfilan por el texto y exhiben pues su enfermedad y exhiben su creatividad brutal. Hay un Eso es. par ahí, Oscar, hay un par de estos personajes que a mí me llaman la atención por motivos personales. Uno es el cantante de Nirvana, Kurt Sí, 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 Cobain, Kurt Cobain. que en ese entonces yo estaba lejos de pensar que iba a dedicarme a esto de la terapia, y estaba más bien en medios de comunicación, y Claro. Nirvana marcó todo un hito en la historia de la Sí, desde música. luego. Y después de crear toda una especie de culto, de repente un día amanecimos con una nota de Kurt Cobain pidiendo disculpas y diciendo que había sido un farsante, que todo había sido una mentira. ¿Qué hay detrás de esa nota? ¿Qué es lo que tú encuentras con respecto a esto de los ninfoleptos? ¿Cómo haces? Detrás de esta afirmación de Cobain está la enfermedad mental, ¿no? Y las fases por las que el estado emocional atraviesa. Yo creo que Cobain sí era un artista. A mí lo que hace me gusta, es decir, quizá como rockero prefiero otros subgéneros, otras modalidades de rock, pero este grunge, esto que él propone es buena música.
creo que era música que en esencia componía él, que interpretaba él. Cobain es un buen cantante, Cobain es un buen guitarrista. Los álbumes eran buenos, muy bien producidos, pero finalmente el talento de Cobain. De modo que yo creo que este chavito, porque era un chavito, este chavito Kurt Cobain, sí era un artista, ¿no? A mí me gusta lo que hace. Tiene anecdóticamente, tiene una canción que él le dedica al carbonato de litio, a la medicina que él debe tomar para el trastorno bipolar y que nunca toma, porque Cobain es de estos bipolares diagnosticados y tratados que nunca aceptaron el tratamiento. Y la canción se llama Lithium y es bastante buena, ¿no? Más allá de si se dedica al litio. De manera que sí, personaje bien interesante, Cobain. Hubo esta especie de sensacionalismo alrededor de su suicidio, lo cual es lamentable. Cobain, en efecto, se encierra en una habitación que él tenía sobre un garage y ahí toma medicinas y toma narcóticos y se suicida. Ya lo encuentran horas después de que murió de depresión, murió del problema bipolar, pero sí es un personaje fascinante, ¿no? Sobre El todo otro, para los mexicanos de aquellos años. claro, el otro personaje es Silvia Plath, que escribía, Sí, que escribía, si ser neurótica es decir dos cosas mutuamente excluyentes en el mismo momento, entonces soy endemoniadamente neurótica. Estaré volando de una a otra cosa mutuamente excluyente durante el resto de mi vida. ¿Qué había en la poesía de Silvia Plath? yo estoy de acuerdo con Vargas Llosa. La narrativa es el género de los que no saben escribir. Los que saben escribir, los que son artistas, no pierden el tiempo con la narrativa, escriben poesía. Si usted no escribe poesía, usted no es escritor. Usted inventa una cosa que se llama narrativa, dice Vargas Llosa, y conste que él nunca escribió poesía, dice que sustituya su falta de talento por la poesía. No te habrán faltado incautos que te preguntan, bueno, ¿y qué novelas tiene Octavio Paz? No, Octavio Paz no tiene que escribir novelas, ¿no? Ese es un... Ya leí la última novela de Silvia Plath. Sí, sí, claro. Silvia Plath no tenía por qué escribir novelas. Silvia Plath era absolutamente poeta, no brutalmente poeta. Eh, Hay este triángulo amoroso, perverso, fatal, entre su esposo, su mejor amiga, la mejor amiga del esposo y Silvia Plath. Ellos son una pareja de amigos y en esta pareja la esposa del amigo termina teniendo una relación sentimental con el esposo de Silvia Plath, que por esa razón se suicida de Silvia. Silvia Plath, ¿sabes? Se suicidó sellando los espacios de ventilación de la cocina y abriendo el gas de la estufa. Se quedó respirando el gas hasta que se murió. Fue terrible, le dejó a los niños, a Ted, al esposo. Después de eso, Ted y esta otra mujer se vuelven pareja, se van a vivir juntos. Esta mujer se dedica a cuidar a los niños y ella tiene una niña a su vez. Y luego esta mujer se suicida de la misma manera que se suicidó Silvia Plath, ¿no? Por sincretismo, es impresionante y queda vivo, pues el causante de todo, el poeta de la reina, porque seguramente tú sabes, en Inglaterra hay este nombramiento para el mejor de todos los poetas de habla inglesa y te nombran el poeta de la reina y te dan, bueno, del rey cuando hay rey, y te dan un chorro de lana el resto de tu vida. Ted fue el poeta de la reina hasta que falleció, ¿no? Y luego viene esta anécdota que relata el libro de cómo la lápida de Silvia Plath, cada vez que ponían el nombre de ella con el apellido de Ted, las feministas iban a arrancar la placa exigiendo que estuviera el nombre de soltera de ella, Silvia Plath, nada más, ¿no? También es un personaje interesantísimo y la poesía es muy linda. Tiene algo que le dedica a su papá cuando su papá muere, que se llama Daddy, y es de lo más conmovedor que hay, ¿no? Cuando habla de su papito, que su papito que
que muere un viejo polaco seco. Es muy lindo lo que escribe Silvia Plath, sin duda, ¿no? Tiene una autobiografía que se llama La campana de cristal, es bien interesante para los interesados en Silvia Plath como poeta y en el trastorno bipolar, ¿no? Estos minutos que acabamos de escuchar de Oscar es un poco lo que hace la diferencia entre aprender psicosis o neurosis o trastornos con un maestro teórico, con un texto que les dé nada más los ítems para ir palomeando, y la diferencia de encarnar los trastornos o las condiciones mentales y ir viendo ejemplos, ir enriqueciendo con las anécdotas e ir profundizando más allá del diagnóstico en cuáles fueron las condiciones de vida de estos personajes. Entonces, esto nada más es una cosa pequeñita de lo que sucede en las clases de Oscar, y que es lo que al principio te decía que valoro muchísimo. Cada uno de los libros nos podemos a quedar aquí 3 semanas platicando cada uno, pero quiero ver si ya podemos avanzar hacia el otro, al de los alcoleptos. Aquí me Sí, imagino que está más, este sí no lo conozco, Oscar, pero me imagino que debe estar relacionado con el trastorno, el alcoholismo. sí, este libro a mí se me ocurre leyendo este señor Bill, el de Billy Bob, el que funda Alcohólicos Anónimos, se hace amigo de Jung por carta y empiezan a cartearse. Bill le cartea, doctor Jung, dudas, preocupaciones, inquietudes. Jung se interesa, le contesta y empiezan a tener una conversación. Y entonces en una de esas cartas, Bill le pregunta, bueno, doctor, ¿y usted por qué no trata alcohólicos? Y Jung hace un juego de palabra entre espíritus y espíritu, pero lo que dice Jung en este juego de palabras es que ese no es un asunto médico ni de salud, ese es un asunto del diablo, dice, ese es un asunto de maldad. Los alcohólicos son personas malas, perversas, ¿no? Y yo me siento desarmado con toda mi ciencia, con todo mi conocimiento y con todo este arrojo que tenía Jung, porque si de algo nos debe quedar conciencia y claridad es que Jung era un tipo arrojado, ¿no? No era un tipo que les de las cosas, no tenía este conservadurismo freudiano, él era un tipo arrojado. Y él dice, con eso yo no puedo, porque esa es una cosa del demonio. Bill, desde luego, se conmueve mucho con estas palabras. Y a mí me interesa mucho este asunto de hasta dónde beber te convierte en alguien perverso, en alguien que puede ejercer la maldad, o viceversa, ¿no? Hasta dónde este ejercicio de la maldad lleva entre sus síntomas el del alcoholismo. Entonces, hay una interfase. La interfase es ser alcohólico, ser artista genial y ser malo. Malo, pero verdaderamente malo, ¿no? Y también, nuevamente, yo recurro a 12 viñetas de personas que fueron realmente malas, de personas que fueron artistas incuestionables y de personas que fueron alcohólicas. ¿Nos podrías compartir uno de esos personajes? Bueno, ya lo adivinaste, Edgar Allan Poe, ¿no? Tú me dices, pero ¿cómo Edgar Allan Poe fue malvado? Biográficamente, documentalmente, Edgar Allan Poe fue una persona malvada, él ejerció el mal, ¿no? Él es un artista incuestionable y fue un alcohólico hasta el último día de su vida, ¿no? Quizá el más ilustrativo, el más emblemático es Arthur Rimbaud, el poeta francés. Arthur Rimbaud es famoso como poeta antes de cumplir 18 años. Arthur Rimbaud deja de escribir poesía a los 20 años, a pesar de ser considerado uno de los talentos poéticos más grandes de la historia. Y después de los 20 años en adelante tiene una carrera criminal que uno no puede entender. Por ejemplo, Rimbaud fue contrabandista de armas, ¿no? Y como alguien que escribió los versos que él escribió antes de los 20 años, después de los 20 años tuvo esta carrera criminal, ¿no? Sí, él tuvo una larga carrera criminal después de los 20 años. Él murió de una enfermedad venérea, él utilizaba narcóticos, utilizaba opio, él bebía, era alcohólico, alcohólico brutal, alcohólico insaciable.
Él se dedicó al contrabando de armas. Tiene una vida, Rambo, absolutamente criminal. Tiene esta vida de poeta genial entre los 17 y los 20 años y después no más vuelve a escribir. Y el que lea Rambo, bueno, pues, no puede leer nada más bello de lo que hacía Rambo. Por ejemplo, hay esta anécdota, Víctor Hugo era la estrella de la literatura mundial cuando Rimbaud es poeta. Víctor Hugo le llama la atención Rimbaud, lo apoya, lo ayuda a trasladarse a París, lo apoya con dinero, está toda la fama de Víctor Hugo lo empeña en que los escritores conozcan a Rimbaud. Rimbaud termina diciendo que Víctor Hugo es un viejo ridículo, ¿no? Que además sí era, y eso es lo cruel, es decir, Víctor Hugo era cursi, era amanerado, tenía sus cosas. Y Rimbaud agradece todo este interés de Víctor Hugo ridiculizándolo públicamente, ¿no? Entonces también este personaje de Rimbaud seguramente entra dentro de estos alcoholetos. Ahí está Poe, está Jack London, el escritor de La vida salvaje, ¿no? Que también La llamada de la selva. está el otro poeta parnasianista, Baudelaire. Baudelaire. Pero está esta mujer, esta bailarina prodigiosa ¿Isadora? inglesa, No, esa era Isadora Duncan. Ajá. Isadora Duncan, si tú revisas con cuidado su vida, se ha portado espantosamente mal, ¿no? Sus hijos se mueren ahogados en el Sena por descuido de Isadora, que estaba bebiendo, ¿no? Y también tiene una vida. Hay estas vidas entonces de gente que ejerce la maldad, diríamos, que bebe de manera incontrolable y que hace arte. Hay una anécdota de Isadora Duncan y de Ana Pavlova, la única vez en la vida que se encuentran, y la Pavlova dice, no he visto bailar a nadie como tú, la Pavlova, ¿no? De manera que, bueno, qué categoría de bailarina, ¿no? Para que un personaje como este le diga, no he visto bailar a nadie como tú, ¿no? Todos estos personajes son fascinantes. Estos personajes de los que nos has hablado, Oscar, parece que tienen algo en común, pero quisiera saber si esto es una condición o una coincidencia o un requisito para pertenecer a este selecto grupo, que es la creatividad, que es el trastorno mental y que es este toque cercano con la maldad que Jung le llamaba la sombra. Sí. Entonces, ¿qué tanto requerimos Sí. de juntar la creatividad con la sombra? Y eso nos puede llevar a transitar por un camino de trastornos o de enfermedades mentales. ¿Tú encuentras que puede haber una coincidencia o una condición para que esto se manifieste? Absolutamente sí, los investigadores le buscan, claro, hay muchas herramientas genéticas para buscarle y las herramientas genéticas empiezan a ofrecer algún resultado, de manera que hay patrones genéticos que te hacen ser caracterológicamente proclive a la maldad y que además te hacen beber y que además te hacen ser artista, ¿no? Seguramente tú conoces a este pintor prodigioso que toda la plástica la revolucionó, Caravaggio, Michelangelo Merisi. Caravaggio, este pintor renacentista. Sí, Caravaggio pinta como si no hay cosa de Caravaggio que tú puedas ver que no te guste, ¿no? Caravaggio se adelanta al claroscuro de Rembrandt, por ejemplo, 150 años, ¿no? ¿Quién inventó el claroscuro? Rembrandt, no, lo inventó Caravaggio. Tú ves a Caravaggio y dices que ese es el claroscuro, ¿no? Caravaggio es maravilloso y Caravaggio es un asesino. Caravaggio debía vidas. Caravaggio era un psicópata. Y dices, ¿cómo esta belleza que pinta Caravaggio la pinta un psicópata? Eso es lo que históricamente se sabe. Caravaggio era, por supuesto, alcohólico, ¿no? A Caravaggio le vendía toda su obra, porque toda su obra es obra sacra, todos los temas son temas sacros. Se la vendía a los prelados de la Iglesia Católica. Y Caravaggio buscaba
sus modelos en los burdeles. Entonces, cualquier borracho de burdel era San Pedro, cualquier prostituta de burdel era la Virgen María, y a Caravaggio le divertía venderles estas obras donde los modelos de personajes como los santos o la Virgen eran en realidad personas depravadas, y esto a él le parecía divertido, ¿no? Los obispos que compraban, pues ni cuentas, ¿no? Y en muchas de las obras de Caravaggio hay estos modelos. Hay una prostituta de la que él se hace amante. Parece que después es decir, el homicidio de esta prostituta es obra de Caravaggio, cuando menos lo persiguen jurídicamente por esto. En fin, tiene crímenes en su haber este hombre, ¿no? Y es Caravaggio, que es maravilloso, es fascinante como pintor, ¿no? 24 buenos ejemplos de cómo Oscar vincula tanto la bipolaridad como la adicción al alcohol en los ninfoleptos y los alcoleptos. Creo que vamos a tener tiempo de tratar uno más que te digo que ese sí lo tengo, es de los primeros libros que conseguí tuyos, que es el de Cuentos de Locos para Locos. ¿Cómo se te ocurre primero escribir un cuento a ti? Porque entiendo que dar el salto de un género a otro puede sonar muy fácil para quienes no escribimos, pero hay gente que tiene claro que son novelistas y solo son novelistas, solo son ensayistas y solo son ensayistas. Y tú te mueves con cierta flexibilidad en artículos periodísticos, en ensayos, en novelas y cuentos para locos. Y no solo esta aventura la emprendes tú solo, sino que además te juntas de otro grupo de médicos, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto? Y un poquito si nos puedes contar tu cuento, ¿qué es lo que planteas ahí? Bueno, este proyecto nace de la militancia profesional. En todas las profesiones pasa. Durante un cierto número de años tú estás buscando cómplices, aliados, tú estás buscando solidaridad, apoyo mutuo. Después te das cuenta de que eso no existe y te dedicas a trabajar solo y eres muy feliz. Pero hay este tiempo en todas las profesiones, la medicina no es la excepción. Se conoce como la época de los congresos. Tú vas a todos los congresos, tú eres ponente en todos los congresos, estás en las mesas directivas. Y entonces en este año de militancia, en estos años que fueron muchos de militancia con los psiquiatras mexicanos, pues yo fui conociendo gente que leía, luego fui conociendo gente que escribía. De pronto me topé con un Alfredo Espinosa, psiquiatra, psicoanalista chihuahuense, que tenía 3 nacionales de poesía, 3 premios nacionales de poesía. Wow. Y bueno, uno lee la poesía de Alfredo Espinosa y es una barbaridad. Tenía 2 premios estatales de novela, tenía un primer finalista en el Planeta Internacional de Novela. Entonces, de repente, Alfredo, además de ser psiquiatra y diario de consultorio, era este escritor tremendo. Está Chucho Ramírez, Jesús Ramírez Bermúdez, hijo de José Agustín. Chucho Ramírez Bermúdez es un psiquiatra muy calificado, un hombre muy estudiado, tiene el doctorado en ciencias médicas y también es narrador y también tiene este afán, seguramente heredado en el mejor sentido del padre, de escribir. También escribe, ¿no? Rodrigo Garnica tiene un par de premios nacionales de novela. Y yo me fui juntando con ellos y dije, yo me gustaría hacer un volumen de cuentos donde cada uno de nosotros escriba un cuento y publiquemos este volumen, ¿no? Yo tengo ahí un relato, un cuento de algo que me sucedió. La mitad del cuento es cierto, es decir, estando yo de guardia en mi hospital como residente, llega a consulta en la madrugada Parménides García Saldaña, que fue, digamos, un proyecto de narrador mexicano, porque Parménides murió muy joven. Parménides era uno de estos representantes, quizá el más connotado, de la llamada literatura de la onda. Y bueno, Parménides tiene un par de volúmenes de cuentos y 2 novelas muy buenas. Parménides era una esperanza, pero era también drogadicto y alcohólico. Él llega por eso al servicio de urgencias de mi hospital. Yo atiendo a Parménides, Parménides se va y luego yo hago un relato de lo que hubiera pasado si se queda hospitalizado y si yo hubiera podido platicar con él
en otros términos. Ese fue el cuento que escribí yo para ese volumen. El resto pues son cuentos de mis compañeros psiquiatras y los que Patricia Sarabia también está entre estos cuentistas, ¿no? Y es así como sale este volumen de cuentos. Y hay otra faceta tuya también, la de editor. Recuerdo este libro de Saralí Valdés, ¿no? Sí, cómo no. Yo tengo ahí una duda. Hablabas con mucho cariño de la labor del editor, pero no sé, tal vez mi visión es muy romántica. Creo que podría ser relativamente más sencillo escribir que meterte en todo el proceso de la edición. ¿Qué te Sin llevó? duda, sin duda. ¿Qué te llevó a Condiciones correctas. Tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Hacer un libro por encargo o editar? Hacer un libro por encargo, ¿no? ¿Y por qué te Mis metiste en ese brete? siempre me han choteado de que escojo cosas que no dejan dinero y me dicen, el colmo es escribir, nunca vas a ganar dinero. Y alguna vez un amigo me dijo, ¿sigues dedicándote a escribir aunque no ganes dinero? No, le dije, ya encontré una cosa donde ganas todavía menos dinero. ¿Qué escritor? Sí, ¿cuál? Editor. Editor ganas todavía menos dinero. Es muy complicado ser editor, necesitas texto, necesitas experiencia, necesitas haber leído. No es lo mismo ser editor que corrector de estilo, pero terminas siendo corrector de estilo. Es imposible editar algo si no le metes mano al estilo. Es una especie de pasión. Tengo un hijo que, entre otras muchas cosas, se dedica a eso, a la edición. Quizá él me compartió y yo empecé a editar, de ver que él editaba y decía, bueno, qué chiste le trae a editar, y empecé a editar yo. Es muy lindo, es cansado, consume muchísimo tiempo, es complicado. Yo hace tiempo que no lo hago. Tuve un problema. Es decir, hay gente que te dice, bueno, chécame mi novela y edítamela, ¿no? A mí me pasó algunas veces. ¿Con amigos? Sí, con amigos y a veces con conocidos que me contrataban para que lo hiciera. Y no los pierdes cuando les dices tu Sí, verdad no honesta. solamente pierdes al amigo, sino que ganas un enemigo. Y había gente que se molestaba mucho. Una chica me llevó 3 novelas ya publicadas. ¿Qué hago? Tíralas a la basura y pinta, o toca un instrumento, no escribas. Sí, de verdad, es decir, has visto gente que no puede escribir, y hay gente que no puede escribir y lo lees y no puede escribir, ¿no? Y eran 3 novelas publicadas. Entonces hay gente que te da cosas a editar y no sirven. Y cuesta mucho trabajo decirle a alguien, no sirve. A mí no me molesta que me digan que algo no sirve, me ha pasado. Y al contrario, creo que es algo que se agradece mucho, ¿no? Entonces, esta parte del editor es difícil, ¿no? Esta opinión acerca de si sigue o no sigue. Dos de los grandes en las escuelas terapéuticas, en las escuelas de la psicología, inician como psiquiatras, Freud y Jung. Tú mismo eres psiquiatra. Aquí Sí, tengo claro. aquí tengo una duda, Oscar. Con la experiencia que tienes, con los años que has vivido, con todo lo que has recorrido, ¿qué tanto todavía quedan los 2 pies metidos en la ciencia y metidos en el trabajo, en el cuerpo? ¿O qué tanto espacio le das a otros conceptos probablemente más cercanos a Jung, como el inconsciente colectivo, o incluso conceptos que podrían sonar mucho más espirituales, como el alma? ¿Qué tanto hay cabida de esto en tu práctica, en tu mundo actualmente? Totalmente, totalmente. Es decir, no hay nadie que esté estudiando psiquiatría y sea freudiano, miente, no entiende, ¿no? Hay este trabajo de entendimiento y es formidable, porque uno puede hablar pestes de Sigmund Freud y lo que escribió, pero conforme tú te metes todos los días a un consultorio a hablar con las personas, dices,
absolutamente todo lo que dijo este hombre es cierto. Es perfectamente cierto, ¿no? Es abrumadoramente cierto. Y eso te da un gusto enorme corroborarlo, ¿no? Sin menoscabo de todas las modalidades de psicoterapia contemporánea, de su eficacia, de su validez científica, ¿no? Puedo decir lo mismo de Jung, todo lo que dijo Jung es cierto, absolutamente cierto. Las metáforas jungianas, bueno, son mucho mejores que las metáforas freudianas, ¿no? Y también tú te metes a corroborar y es absolutamente cierto. Y entonces hay esta metáfora de el miedo a la castración. Y que alguien que sea terapeuta me diga que eso no es cierto. Bueno, pero por supuesto que es cierto, ¿no? La envidia del pene. Y que alguien me diga, casado, que eso no es cierto. Y bueno, por supuesto que es cierto, ¿no? Y hay todo este trabajo de estos dos gigantes que es formidable y que uno tiene el gusto de corroborar todos los días, ¿no? Yo estoy dispuesto a seguirlo haciendo, ¿no? Hace unos meses traía este trabajo de Moisés, de Freud, ya de los últimos, de esta figura de Moisés, del patriarcado, y de nuevo es formidablemente cierto, ¿no? Es impresionantemente cierto. Y dice uno, ¿cómo no? Si estas gentes sacaban todo eso del consultorio, no eran investigadores universitarios, no eran gentes letradas, era gente que iba al consultorio a chambear y luego se ponía a escribir, ¿no? De manera que yo te podría decir que un placer enorme para cualquier terapeuta es corroborar que todo eso es perfectamente cierto. Yo sigo metido en eso con mucho interés, yo sigo metido en la escritura con mucho interés. Yo no creo que vaya a dar para ninguna otra cosa ya en la vida. Tengo una paciente muy querida, una excelente pintora cubana, y en alguna ocasión me dijo, tú vas a pintar, tú debes pintar, tú eres una persona que debe pintar, te voy a enseñar a pintar, pero nunca le permití que cumpliera su amenaza, porque la verdad no veo ni por dónde, ¿no? Entonces, yo estoy en eso ahora, sigo escribiendo, sigo yendo al consultorio y esto, híjole, es cada vez más grato, te pasará seguramente, verás que conforme pasa el tiempo te gusta más ir al consultorio y la pasas mejor, ¿no? De entre las cosas que yo perdí de la pandemia es que tuve que ir menos al consultorio, tuve menos la oportunidad de hacer este trabajo y creo que ahora que la situación está permitiendo recuperarlo, pues la paso mejor porque estoy en el consultorio, ¿no? O en este asunto de hacerlo por vía de la pantalla, que es un tema también en particular y que pues cuesta mucho trabajo, lo habrás vivido. Antes de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta, pero primero quiero ver si nos puedes compartir cómo te puede localizar la gente, cómo se puede contactar contigo. ¿Algún teléfono o estás en redes? ¿En dónde andas? Mi teléfono celular es 55 54 55 47 28. Allí por WhatsApp no contesto el teléfono porque los primeros meses de la pandemia me obligaron a no contestar. Llegó un momento en que ya no era posible, ¿no? ¿Me lo puedes Entonces repetir me otra vez, manejo por por favor? mensaje. ¿Mm? ¿Me puedes repetir otra vez el número para el WhatsApp? 55 54 55 47 28. Correcto. Y el Y teléfono del consultorio es 52 50 93, o bueno, 55 52 50 9382. Que ahí, perfecto. bueno, como siempre, yo fashion, una recepcionista contestando y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estoy a sus órdenes, para compartir afanes, le digo yo, porque de repente te encuentras gente que quiere compartir afanes y es muy, muy grato, ¿no? ¿Redes? ¿Estás en alguna red donde la gente te pueda seguir? Estoy con Oscar Benazzi en Facebook, estoy con Oscar Benazzi en Facebook, estoy en Instagram, publico tarugadas de mi nieto y cosas así, no hay que publico
opiniones políticas, soy enemigo de, opiniones de fútbol, soy enemigo de, excepción del América y del Real Madrid. Me debes un libro, por cierto. Sí. Me debo un libro de Caduceo, que son 8 cuentos en un volumen de cuentos. Te lo tengo que hacer llegar. Recordándote por la apuesta en donde perdió el América. Sí. Y por poco pierde el sábado pasado. Ahí estoy en redes. Nadie más está como Oscar Benazzini. Antes estaba mi hijo. Ahora él no tiene Facebook, está en Instagram, pero no está como Oscar Benazzini. De modo que, pues, Oscar Benazzini seguro le dan no tengo estas cosas de las redes privadas, porque son un contrasentido, ¿no? Una red social privada, pues entonces ya no es una red social. Entonces son públicas y quien quiera entrar no va a encontrar ninguna cosa así apasionante, ¿no? Pero estoy a sus órdenes, desde luego, y a sus órdenes. Gracias, Oscar. Y la última pregunta. Hay conceptos que son inefables, o sea, realmente las palabras no alcanzan para definirlo. Sin embargo, nuevamente, apelando a tu experiencia en todos los campos, como escritor, como psiquiatra, como terapeuta, y como este ser humano que ha vivido tan intensamente y que además estás involucrado en las biografías de otros personajes, ¿cómo ves, cómo observas hoy un concepto tan complejo y tan vital como el amor? Para ti, ¿qué es el amor? Yo creo que es impresionante, no va a dejar de ser actual. Creo que es el tema más actual. Me dices, ¿a poco la pandemia puso nuevamente en la palestra el tema? Sí, sin duda, sí hay un tema que puso en la palestra la pandemia, creo que es el amor. Pues el amor es el tema de todo el mundo, el tema gigantesco, ¿no? Motivo de consulta número 1, seguramente en tu consultorio, en el mío, el mal de amores. La gente va a consulta por pérdidas sujetales, por mal de amores, ¿no? Sobre todo amor de pareja, ¿no? La operación o el conjunto de operaciones sociopsicológicas que requieren de mayor trabajo cerebral, la relación de pareja. Nada demanda tanto al cerebro, nada demanda tanto a la psicología como la relación de pareja, ¿no? De manera que, pues esto es, bueno, ahí está la visión de este hombre de llamarle Instituto Mexicano de la Pareja a un lugar donde se aprende terapia. Pero ¿cómo resaltar esto de pareja? Seguramente la pareja es el reto por excelencia. Salen bien libradas las gentes verdaderamente sanas. Tú seguramente has conocido parejas sanas y es muy gratificante, muy enaltecedor. Creo que el amor de pareja, incluso diría, ¿no? El amor en general, el amor de pareja sigue siendo, bueno, el tema, ¿no? Habré empezado 4 o 5 diferentes proyectos que se han quedado en la página 10, como muchísimas cosas, pero creo que la inquietud sigue allí. Para los devotos del tema, pues ahí está la llama doble de Octavio Paz. No creo que haya un documento que hable de la pareja de manera tan bella, tan acertada, tan artística. Así que mi libro de texto, diría yo, es la llama doble, ¿no? El tema ahí está y ahí va a seguir muchos años después de que tú y yo trascendamos, ¿no? Oscar, en verdad te agradezco muchísimo esta plática y deseo que más adelante tengamos oportunidad de volvernos a ver y platicar sobre otros temas. Te agradezco mucho esta entrevista. Claro que sí, con todo gusto. Gracias a ti, Jorge.